Pan de molde casero, súper esponjosito, ideal para preparar unos sándwiches deliciosos. Hoy te enseño a realizarlo paso a paso, sin maquinarios. Todo hecho a mano, será súper fácil y se levantará en menos de 3 horas. Así que, mano a la obra, empezamos a amasar. Cojo la harina y le pongo dentro la levadura. Lo remuevo bien, así que esté mezclado bien con toda la harina. Guardo al lado y en un bol empiezo a poner la leche. Para hacer esta receta se recomienda utilizar leche tibia. ¿Y esto por qué? Porque siendo un poquito calientita, es alrededor de unos 30 grados, no más, activa más rápidamente la levadura. Entonces se empieza a leudar rápidamente la masa. Junto con azúcar, yo personalmente le pongo menos azúcar de lo normal. Normalmente este pan suele ser ligeramente dulcecito, pero yo prefiero hacerlo equilibrado de manera que no se sienta mucho el sabor dulce. Sinceramente no soy fanático para nada de los panes dulces. Y el aceite. Y de ahí empiezo a poner la harina. Personalmente, también cuando hago la pizza me encanta empezar por los líquidos. Y dentro de los líquidos le agrego la harina. Mucha gente en cambio hace el contrario, o sea, pone la harina y de ahí le va agregando poco a poco el agua. Son dos estrategias que prácticamente llevan al mismo resultado. Solo que yo lo encuentro más natural empezar desde los líquidos. Si tu masa parece que tenga un montón de grumos, tranquilo, es completamente natural. Esos se van desapareciendo poco a poco que vas amasando la masa. Cuando llegas a un punto que no consigues más amasar con el cucharón, tranquilamente vertes la masa encima de la mesa y ahí empiezas a trabajar a mano. ¿Y tú? ¿Eres del team que empieza desde la harina o desde los líquidos? Házmelo saber en los comentarios. Aunque tu masa parezca un poco seca, no te preocupes y no caigas en el error de agregarle agua. Sería una lástima. Porque la harina hace esto. Al principio es completamente seca. Después empieza a absorber líquidos y se vuelve súper blandita y pegajosa. Así que si le agregas ahora unos líquidos, después tendrás que agregarle harina y ya no te vas a encontrar con el tamaño del molde. Llegas a un punto que toda la harina se ha absorbido. Como ves, la mesa y tus manos están completamente limpias. Así que ahora sigues amasando durante unos 10 minutos. Simplemente tienes que hacer esto. Con la mano las aplasta, así, le empujas abajo, formando, decimos, una salchicha. De ahí coges una parte de la salchicha, la mueves hacia el centro, aplastas y sigues salchicha y otra vez dentro. Este movimiento hace de manera que la levadura empiece a trabajar desarrollando el gluten que después será lo que le da forma a tu pan. Pasado los primeros 10 minutos de amasar, vamos a englobar la sal. Así que la ponemos encima de la mesa, le dividimos en 2 bloques y empezamos a trabajarla encima. Una vez que la primera parte se ha absorbido, vamos a englobar también la otra. Una vez que también esta parte de la sal se ha absorbido, seguimos trabajándola por otros 3-4 minutos. Ahora vamos a coger 15 gramos de mantequilla que hemos dejado fuera por 1 hora más o menos. De esta manera será súper suavecita. Mira, se deshace en las manos. Vamos a cogerla en pequeñas partes y la vamos englobando dentro la masa poco a poco. En esta fase se siente todo el olor de la harina, que hemos utilizado una harina de muy buena calidad, así que se siente el olor del trigo y también el olor de la mantequilla que poco a poco se va calentando. Y te da esta sensación de buenos perfumes del desayuno del domingo. Es algo mágico, maravilloso. Lo seguimos trabajando un par de minutos más y de ahí lo ponemos dentro de un bol transparente. Yo te recomiendo de ponerlo por una motivación, porque de esta manera te das cuenta cuando dobla su volumen. Tenemos que dejar esta masa descansar durante 1 hora y media, 2, pero el tiempo exacto depende de la temperatura que tienes dentro de la casa. Nosotros ahora aquí en Italia tenemos alrededor de unos 22-23 grados, así que la masa se desarrollará alrededor de un par de horas. Pero si no estás seguro del tiempo exacto que necesita para desarrollarse en tu casa, haz esto. Poniéndolo dentro de algo transparente y tapándolo ahora con un papel transparente encima, te darás cuenta cuando ella habrá doblado su tamaño. Si en tu casa hay más de 20 grados, deja tu pan a temperatura ambiente, quizá en un lugar donde no llegue corriente de aire.
por ejemplo, lejos de la ventana. Si en cambio estás en invierno y está haciendo un poco más frío, te recomiendo de poner tu masa dentro del horno apagado, quizá dejado solamente con la luz prendida. Así que se crea un ambiente donde el desarrollo del pan se acelera un poco y la falta de temperatura ambiental ya no la afecta. El pan para toast tiene esta forma perfectamente cuadrada porque se prepara dentro de este molde aquí. Esto es, digamos, lo más indicado porque tiene una forma que es perfectamente cuadrada y también porque tiene su tapa. La tapa hace de manera que cuando el pan se leuda durante la cocción no llegue a salir del molde mismo. Entonces se queda todo ahí adentro. Además hace también de manera que toda la miga en su interior sea bien compacta. Y esto sirve muchísimo, sobre todo al momento de hacer unos sándwich, donde puedes utilizar también ingredientes cremosos o casi líquidos, como pueden ser cremas, mayonesas y mucho más. Yo antes de utilizar este molde utilizaba el molde para plum cake, pero digamos que no es lo mismo porque por abajo un poquito más chiquito, entonces te salen estas lonchas de pan que no tienen perfectamente esta forma y son un poquito más chiquitas. Pero si lo tienes en casa y quieres probar una vez, bienvenido. Yo lo hice por varias veces. Te dejo el link en descripción de donde compré este molde. Está hecho de buena calidad, es bastante robusto y es también antiadherente, lo que es bastante útil al momento de sacarlo una vez listo. Dependiendo del tamaño del molde que vas a utilizar, tienes también que calcular las cantidades. Prácticamente funciona así. Tienes que multiplicar lo largo, lo ancho y lo alto. Y el número que obtienes como resultado lo tienes que dividir en 4. Y estos son los gramos totales de masa que tienes que poner dentro del moldecito. De esta manera estás seguro que no vas a poner nunca demasiado poco o demasiada masa aquí adentro. Y el pan te sale siempre perfecto. Dicho esto, vamos a ver nuestra masa. ¡Wow! Miren qué maravilla cómo se ha inflado. Aquí digamos que ha más que doblado su tamaño. Así que ahora vamos a sacar el papel transparente y vamos a poner la masa encima de la mesa. Yo, primero que todo, la divido en dos partes. Cojo una primera masa y la extiendo. Si quieres, por este pasaje te puedes ayudar con un rodillo. Una vez que has hecho esto, empieza a doblar tu masa de esta manera. Estiras un poco y la doblas. Estiras un poco y la doblas. Estiras un poco y la doblas. ¿Ves? Levantas, estiras, doblas. Levanta, estira, dobla. Levanta, estira, dobla. Hasta cuando puedes. Una vez que has obtenido un salchichón como esto, la empiezas a doblar de esta manera. Realizas un panecillo. Listo, así. Primer panecillo hecho. Lo ponemos al lado y pasamos al otro. ¡Qué bello! Ahora cogemos nuestro molde, cogemos un poco de papel, lo mojamos con aceite y de ahí vamos a juntar toda la superficie interna de nuestro molde. Para hacer bien este trabajo tienes que tener todo tu molde bien luciente. Pero el aceite que hay no tiene que colar. Eso es muy importante, porque si no vas a hacer como una focaccia en su interior. En cambio aquí solo necesitamos que el molde esté bien juntado. Este proceso lo puedes hacer también con mantequilla o aceite. Prácticamente ambos ingredientes los hemos utilizado dentro de la masa. Así que puedes hacer lo que más prefieres. Una vez hecho esto, vamos a poner el primer panecillo a un lado y el segundo panecillo al otro lado. Cuando has hecho una pequeña cantidad como esta, puedes hacer solo 2 panecillos. Si en cambio estás haciendo el molde de 30 centímetros, yo te recomiendo de hacer por lo menos unos 4 panecillos. De esta manera, lo que va a pasar es que cuando se va a levantar, se expande dentro del molde de manera perfectamente uniforme. Yo te enseñé ahora a hacerlo con 2, pero también en este tamaño lo podrías hacer, por ejemplo, en 3 panecillos. Porque más panecillos hace, más cuando se levanta dentro del molde, se levantará de manera súper uniforme. Ahora, si ya tienes experiencia y lo has hecho otras veces, puedes taparlo directamente el molde con su tapa y de ahí ir averiguando de vez en cuando para ver cuando la masa finalmente se ha levantado completamente y ha llenado el molde. Si en cambio no quieres estar ahí a abrir y cerrar todo el tiempo, sobre todo la primera vez que lo haces, yo te recomiendo de volver a poner este papelito transparente que has utilizado antes, quizá con un elástico para tenerlo cerradito y ya está. Lo puedes conservar dentro del horno apagado como antes o si no también dejarlo en cualquier lugar de la casa donde no hay corriente de aire. Cuando verás que el pan se habrá levantado completamente y se quedará solamente 1 centímetro hacia la tapa, ahí sabrás que el pan está listo para ser horneado.
Este proceso suele demorarse entre unos 45 y 60 minutos, pero de verdad puede cambiar muchísimo de casa en casa y de masa en masa. Así que nos vemos dentro de poco. Y cuando llegamos a este punto, quitamos el papelito transparente. Y como podemos ver, los dos panecillos se han levantado perfectamente. Ahora vamos a taparlo, sobre todo si queremos este efecto que el pan sea perfectamente cuadrado. Si en cambio quieres que arriba tiene esta forma redondita, típica también de algunos panes, lo puedes dejar abierto. Si pones la tapa, como hemos hecho antes, tienes que ponerle un poco de aceite. Claramente este pasaje lo puedes hacer también con un pincel, pero si no lo tienes en casa, así, con un poco de aceite, has hecho igualmente el mismo trabajo. Vamos a tapar. Vamos a poner esta maravilla en el horno precalentado a 190 grados y lo vamos a dejar cocinar durante 40 minutos. Yo pongo la reja a esta altura. De esta manera el molde queda perfectamente al centro del horno. Si quieres que afuera sea de este lindo color doradito, te recomiendo de poner los últimos 5 minutos sin tapa. Yo hago así. Y ahora sí, el tiempo ha pasado, vamos a sacar el pan. ¡Wow! Miren chicos, qué maravilla. ¡Wow! Cuando sacamos el pan del horno, te recomiendo de ir sacándolo también del molde. Así. Miren qué maravilla. Este molde que yo cogí tiene estos 3 agujeros abajo y hace de manera que el exceso de humedad salga por afuera. Pero igualmente, cuando lo sacas del horno y encuentras el ambiente mucho más frío en comparación a lo que hay adentro, se crea una condensa por la diferencia de temperatura entre dentro del molde y fuera. Y esta condensa es prácticamente una humedad que después va a remojar nuestro pan. ¿Y hemos hecho tanto para hacerlo tan bonito que lo vamos a arruinar? No. Así que sácalo y ponlo en algo como por ejemplo esta reja donde pueda respirar. Otra cosa muy importante, te recomiendo de esperar por lo menos 1 hora antes de ir cortando el pan, porque si no estuvieras destruyendo su miga y sería de verdad una lástima. Así que no lo hagas. Y en fin chicos, han pasado las 2 horas, podemos probar a cortar nuestro pan. Es todavía medio calientito, pero no pasa nada. No pueden entender chicos el perfume que se siente dentro de la casa. Es fantástico, es algo parecido un poco entre la focaccia y la brioche, porque el aceite, la leche, la mantequilla que están adentro han soltado todos esos sabores, todos estos olores desde el horno. Entonces parece de estar dentro una panadería. Y es algo mágico chicos. Mágico. De verdad, ponerse a realizar el pan hoy en día en casa con su propio recurso, con sus manos, sin aparato, sin nada, y con un forno tradicional bien casero, nada de especial, es algo mágico. ¿Verdad? Te conecta, te pone a nivel ancestral con tus orígenes, con tu vida. Es maravilloso poder preparar su propia comida en la casa. Y algo tan sencillo como el pan, que hoy en día casi no le damos más valor, porque es tan sencillo ir a una panadería o peor todavía al súper a comprar un trozo de pan que ya no le das importancia. En cambio, probar a hacer esos panes en la casa, con harina diferente, con ingredientes especiales, con técnicas diferentes, con tus propias ideas. Puedes ponerle de verdad que hay adentro cualquier cosa, ¿no? Y obtener cosas maravillosas. Y ya no dar nada por sencillo, por scontato, decimos en Italia. Y ahora ya está con las charlas, empezamos a cortar este pan. Mira cómo es suave. Es crujiente por fuera y suavecito dentro. Miren cómo... Y como pueden ver, no tienen parte de migas que estén vacía. Aparte decimos un par de burbujitas, pero eso no es nada. Tampoco hay partes donde no está cocinado. Se ha cocinado de manera muy precisa, perfecta. Y me gusta mucho también este molde que tiene estas rayas, dan este característico color de dorado que es fantástico. En cambio la parte de abajo donde habían los agujeros, donde salía el aire, prácticamente yo lo reconozco, son 1, 2, 3, pero casi ni se aprecian. Así que no tienen que tener miedo que van a darle un aspecto raro a tu pan, porque no es así. Esa es la capita de afuera. Quiero cortar otro porque va a ser todavía más suavecito y esponjosito. Miren qué maravilla de pan. Miren cómo se dobla sin romperse. Tiene una cresta afuera que es crujientita, pero por dentro es súper suave. Es típico de este pan, esta característica de doblarse sin romperse. Fantástico, fantástico, de verdad, me gusta mucho. Yo chicos hago muchísimo pan en la casa, me gusta sobre todo hacer las ciabatte rústicas, esos panes decimos tradicionales, antiguos, un poco campesinos. En cambio estos
panes más blancos, decimos panes de ciudad, me han siempre fascinado, pero se le había visto un poco como algo complicado. En cambio, no. O sea, con un poco de conocencia, un poco de lo que le ha prácticamente enseñado en este video, lo pueden realizar en la casa y le sale que es una maravilla. O sea, miren qué maravilla, miren cómo es compacto, la miga es suavecita, yo la puedo presionar y no pasa nada, se vuelve a reinflar otra vez. Naturalmente este pan lo podemos realizar también con harina integral. Es ligeramente distinto y se lo voy a enseñar en un otro video. Así que no olviden suscribirse a este canal porque vamos a ver también cómo hacer este mismo pan pero con harina integral. Le va a encantar. Y ahora quiero enseñarle a hacer dos sándwiches diferentes. Uno jamón cocido y con queso. Y el otro, decimos, más vegetariano, más italiano, más... no le digo más. Se lo enseño. Mozzarella di bufala. Ancora un poco per piacere. Tomatitos. Oh, bellísimo. Pizca de sal. Una pizca de aceite de buena calidad. Salsa pesto que he realizado hoy y he puesto en el refrigerador para que tome consistencia. Si quieres hacer la salsa pesto, te dejo el link aquí arriba. Es fantástica. Súper sencilla de preparar y se hace en pocos minutos. El tiempo que hierva la pasta. Y hoja de ensalada para darle un efecto crujiente. Bello, fresco, mamma mia. Otro segundo rápido dentro de la sartén. Yo por meterme como un trozo de esta mozzarella que es la fine del mundo. El momento más hermoso de cuando haces un sándwich es cuando lo cortas. Que ves acento que se está derritiendo el queso. Mamma mia, es mi momento favorito. Mamma mia. Es hermoso, chicos, es hermoso. Y en fin, chicos, finalmente nuestro sándwich súper rico. Vamos a probar primero este italiano, los tomates, la mozzarella, la salsa pesto. Mamma mia, es un encanto. Cuando la mozzarella se pone suavecita por el calor, desarrolla todos sus sabores y te lo deja todo en la boca. Si normalmente sueles comer mozzarella desde el refrigerador, fría, todavía no has probado el verdadero sabor. Lo tienes que dejar afuera para que se ponga calientito. O por ejemplo, dentro de estos sándwiches. El ingrediente más rico aquí, ¿saben cuál es? El pan. El pan. Es un sueño, chicos. Cuando tienes un buen pan, todos los ingredientes que hay adentro, claro, estos de aquí son todos ingredientes de primera calidad, pero cuando tienes un buen pan, exalta esos sabores, no los oculta. Cuando usas normalmente ese pan de molde que compras horrible del supermercado, te sale todo plástico. Y además, cuando lo pones dentro de esas bolsas que te dura por meses, es porque dentro le ponen un poco de alcohol, que ayuda a matar los microbios y a conservar bien el pan, pero se queda siempre este olor a alcohol. No es un alcohol bueno, rico, como un caipirinha o un buen vino italiano. No, es alcohol feíto. En cambio aquí no se siente nada. Aquí se siente solamente la harina. Y ahora vamos por esto. No, es demasiado delicioso. Cuando envuelves el queso dentro del jamón, después pasa esto, ¿ves? Que empieza a salir en gotas desde los agujeros del mismo jamón. Entre las fibras. Se mezcla todo. Y bueno, chicos, gracias por haberme mirado hasta aquí. Espero que el video les haya gustado y que se animen a preparar este delicioso pan en su casa. Yo estoy seguro que le va a encantar. Nosotros nos vemos aquí el próximo fin de semana con otra maravillosa receta y dentro de un mes, como ahora ya es de costumbre, con otra receta de pan. Si quieres algún pan en específico, házmelo saber en los comentarios. Quizá me lo voy pensando y me anime. Lo quiero muchísimo, chicos. Chao, hasta el próximo fin de semana. Bye bye.